Hola, bienvenido otra vez a un nuevo episodio del podcast de Arte en Femenino. Yo soy Sofía y como aquí nos gusta platicar de historia del arte con perspectiva de género, hoy te quiero platicar de un movimiento de vanguardia, un favorito personal, pero quizá uno de los más amados y más odiados al mismo tiempo, el surrealismo. Pero sobre todo, hoy te quiero contar de las surrealistas. El movimiento surrealista se desarrolló principalmente en Europa, específicamente en París, en los años después de la Primera Guerra Mundial. El punto de partida oficial del surrealismo es la publicación del Manifiesto Surrealista en 1924, en el que el fundador André Breton y algunos de los integrantes del movimiento plasmaron las ideas que definían el movimiento artística e ideológicamente. En este escrito se definió al surrealismo textualmente como, abro comillas, automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Que por cierto, eso de la expresión automática es algo que vamos a encontrar mucho en las definiciones del surrealismo y en las prácticas surrealistas, y se refiere a un ejercicio que ellos realizaban en el que se buscaba crear, pintar o escribir sin intenciones o sin pensamientos conscientes. A veces buscaban estar en algún estado de trance, como la hipnosis o la meditación. Otras eran simplemente poner el lápiz sobre el papel y escribir de manera fluida, sin ninguna corrección. Otra práctica que, por ejemplo, Dalí popularizó era el irse a dormir agarrando una taza en la mano para que al momento en el que consiguieras el sueño soltaras la taza, ésta te despertara y entonces inmediatamente te ponías a dibujar, te ponías a crear. Pero para entender de mejor manera este movimiento tenemos que dimensionar que el surrealismo es una evolución necesaria de un movimiento previo, el dadaísmo. Este movimiento es uno muy particular que se dio en Suiza en la mitad de la Primera Guerra Mundial. Justo porque este país era un territorio neutral, muchos artistas se refugiaron ahí y a partir del desacuerdo que compartían y la decepción que tenían frente a la guerra, la tecnología, la religión, que era lo que ellos podían identificar como la causa de estos conflictos bélicos, crearon un arte antiestructura. Querían promover todo lo irracional, lo absurdo, lo falto de sentido, no tenían reglas, apelaban a lo ilógico y a lo difícil de comprender, lo antibello, la provocación y la burla era lo que los definía. Pero lo que carecía este movimiento era una base teórica concreta a partir de la cual se justificara su práctica. Claro que a ellos no les interesaba justificar su práctica, pero entonces aquí es donde los surrealistas dicen, esto te faltaba. Específicamente André Breton, que es reconocido como el fundador del movimiento, él era poeta y escritor y era un previo integrante del dadaísmo. Él durante la Primera Guerra Mundial trabajó en hospitales psiquiátricos, donde trasladaban a los soldados que padecían de delirios y de distintos trastornos consecuentes de vivir la guerra. Algo que era nuevo para esta generación en este momento, y él entonces se acerca a la obra de Freud sobre la interpretación de los sueños y los experimentos que había hecho con la escritura automática. Esto se volvió la base teórica de lo que se convertiría en el surrealismo. Y esta introducción al movimiento de las teorías psicoanalíticas de Freud fueron utilizadas para, entre otras cosas, profundizar la construcción de la imagen estereotipada de la mujer. Y algo que nos habla muchísimo de cuál es esta perspectiva es justo cómo inicia el psicoanálisis, que es a partir del estudio de la entonces considerada enfermedad propia de las mujeres, la histeria. Y a grandes rasgos, según Freud, la principal causa de este trastorno era una gran represión sexual. Y el tratamiento entonces era algo llamado masaje pélvico, que era tal cual una masturbación por parte de un profesional clínico hasta que la paciente llegara al orgasmo y se curaba. Toda la narrativa alrededor de esta supuesta enfermedad era sumamente sexista. Por ejemplo, entre los síntomas se encontraban cosas como la propensión a causar problemas, el egocentrismo, que además se describía como la necesidad de destacarse sobre los demás, y la supuesta solución a todo esto era entonces la masturbación. De momento quizá sientas que esto ya no tiene mucho que ver con el arte o con el surrealismo, pero es que André Breton tomó las palabras de Freud como un soporte para definir su manifiesto, su movimiento y las posturas de este en relación a las mujeres. Particularmente en los manifiestos, que fueron dos, podemos ver la relación estrecha entre el surrealismo y el psicoanálisis con el sexismo de Freud y también de Breton. El primer manifiesto se publica, como te decía, en 1924 y
Es en este en donde se extienden mayormente en los estudios del psicoanálisis, y en el segundo, que fue publicado en 1929, a diferencia del primero es mucho más político y está fundamentado en la teoría de Marx. En ninguno de los dos manifiestos hubo ni una sola mujer que interviniera en la redacción de estos textos. Y se nota, como en este ejemplo del primer manifiesto en la que se habla del hombre como un soñador que solo conecta con la realidad a través de su patrimonio. Abro comillas. El hombre sabe cuáles son las mujeres que ha poseído. ¿No es esencial que seamos nuestros propios amos y también los amos de las mujeres y el amor? Cierro comillas. Y esto se justifica con Freud porque, según él, la mujer necesita un dueño para sentirse realizada. Y justifica además esta supuesta necesidad de una relación de dominación en la que el hombre se encuentra en ventaja. Y además fundamenta la realización que nos da el sentirnos con dueño en nuestra ausencia de pene. Y como otra frase icónica del surrealismo tenemos esta que dice, abro comillas, el problema de la mujer es el más maravilloso y perturbador que existe en el mundo. O esta pequeña frase que dice, bendita histeria y su cortejo de mujeres jóvenes y desnudas. ¿Cuál es la base detrás de esto? La obsesión de Freud con las mujeres, quien las explica solamente en dos formas, como enigma y como problema. El surrealismo siempre tuvo una postura subversiva, revolucionaria, agitadora, rebelde, pero la narrativa de sus escritos, las temáticas de sus obras siempre relegaron a la mujer a un rol pasivo, considerada un objeto que poseer y admirar meramente por su belleza, idealizada como un sujeto político, como musas o como parejas. Durante los comienzos del movimiento no había ni una sola mujer que formara parte de él, y esto no era una casualidad, ni se debía a una falta de mujeres interesadas en el movimiento, pero sí a la exigencia y al rechazo de su autodenominado líder, André Breton, quien, al haber sido el principal autor de ambos manifiestos, no soportaba cuestionamientos o contradicciones, lo que incluso llevó eventualmente a que corriera artistas de esta agrupación, tal como Dalí o a Paul Eluard, del surrealismo. Lo cierto es que el movimiento estuvo marcado por la participación de muchísimas mujeres dentro y fuera del mismo, pues estas artistas se identificaron con la visión surrealista y generaron su propia obra incluso sin siquiera coincidir con el círculo artístico surrealista, convirtiéndolo en uno de los movimientos con mayor número de artistas femeninas representantes. Pero justo por el machismo y estas dinámicas en él, la mayoría de las artistas involucradas en esta corriente terminaron por rechazar su adscripción al grupo, lo que creo que ya habla demasiado por sí mismo. En el surrealismo la mujer se transforma en un símbolo, en una idea, se utilizaba como una herramienta en la comunicación de su discurso que era escrito por y para hombres. En muchas obras encontramos a la mujer como protagonista, pero solo como un objeto, como un personaje erótico, muchas veces despersonificada, sin rostro, sin cabeza, y las artistas surrealistas tuvieron que soportar, cuestionar y luchar contra esta imagen, lidiar con la falta de representación dentro del movimiento y además con el rol que se les asignaba y se esperaba de ellas. Para la mayoría de estas artistas, el contacto con el grupo de los surrealistas era un paso más y no el objetivo de su carrera artística. Se dedicaron a realizar un constante trabajo de autoconocimiento y búsqueda de sí mismas más allá de los paradigmas impuestos por los hombres. Y quiero contarte de tres artistas que quizá no conoces porque, como te decía antes, este movimiento tiene muchísimas grandes artistas y es en parte por esto que afortunadamente conocemos a algunas de ellas, como a Remedios Varo o Leonora Carrington, pero hoy te presentaré a más. Empezando con Stella Smith, que es una artista inglesa. Ella comienza pintando paisajes como pasatiempo desde niña. A sus 26 años estudia en la Academia de Bellas Artes en Londres y ahí conoce a Leonora Carrington. Ella la introduce al surrealismo, donde Stella se encuentra y destaca. De hecho, Leonora Carrington tiene una pintura sin terminar que es un retrato de Stella con su gato, muy lindo. En 1939 ella emigra a Estados Unidos, reside en Nueva York durante un tiempo donde forma parte del círculo de artistas surrealistas que también escaparon de la guerra, pero un año después decide viajar a Los Ángeles y ahí queda fascinada por los paisajes y por las culturas de los nativos americanos que radican en California. Y estas se volvieron sus temáticas a través de su lente surrealista. Pintaba paisajes, fenómenos naturales como tornados, volcanes, el mar. De hecho, viajó a México para visitar el volcán Paricutín, pero cuando llegó ya no estaba activo. Pasó por una ruptura amorosa que desencadenó un episodio depresivo fuerte y Estela dejó la pintura. Tiempo después se muda a la India, donde vivió por 10 años y ahí desarrolló la práctica de la fotografía.
Nuestra siguiente artista es Sofía Bassi, que es pintora y escritora mexicana nacida en Veracruz. Ella nació en una ciudad que llevaba el nombre de su tío, Camerino Mendoza, por lo que sobra decir que tuvo una vida muy privilegiada. Se casó 2 veces, en ambas ocasiones con aristócratas mexicanos, y tuvo 2 hijos y una hija. A sus 51 años, ella estudia 2 años de filosofía en la UNAM, pero durante sus estudios decide dedicarse a la pintura. De hecho, el director de la Escuela de Arte textualmente le dijo: señora, usted ya es artista, no pierda el tiempo en clases y póngase a pintar. Y entonces aprende a pintar de manera autodidacta y tiene mucho éxito. Participa en más de 100 exposiciones en vida, dentro y fuera de México. Pintó 3 murales, así como también escenografía para teatro. Realizó trabajo que fue incluido en la película Trampa para Niña de Ismael Rodríguez, y bueno, llegó hasta donde se esperaría también con sus privilegios. Pero en 1968, a 4 años de apenas iniciar su carrera, Sofía Bassi se entregó a la policía como culpable del asesinato del conde César de Aquarone, el esposo de su hija. Estuvo casi 5 años en la cárcel, donde nunca dejó de pintar. El caso es bastante interesante, sobre todo porque se cree que la verdadera culpable del asesinato fue en realidad Claire, que era la hija de Sofía, quien se sabía era víctima de abusos físicos y psicológicos por parte de este señor, que además tenía la edad de la mamá de su esposa. Lo que se cree es que Sofía se entregó para que su hija no terminara en la cárcel. Años después, ella escribió un libro sobre su experiencia y continuó pintando hasta su muerte. Sofía Bassi describió el arte como un elixir que ella quería beber hasta el final de su carrera para no morir. Y terminamos con una de mis favoritísimas, Leonor Fini. Leonor Fini era argentina-italiana, fue una artista también prácticamente autodidacta. Su trabajo reflejaba totalmente sus ideales, su personalidad y las experiencias que marcaron su vida. Ella no estaba de acuerdo con los binarismos de género, le gustaba explorar su expresión femenina y masculina, era poliamorosa, era bisexual y vivía con 23 gatos. Y en su obra, en la que además vemos su capacidad de transformación y evolución, porque trabaja en 2 estilos muy distintos a lo largo de su carrera, vemos su perspectiva en la belleza, la libertad y también la fuerza. Incluso algo que me parece muy bello e interesante es que llega a representar a el hombre con una belleza pasiva en una obra en la que encontramos un paralelo con la representación de Venus en el arte clásico. Y ella, tal como muchas otras artistas de este movimiento, también descubre a Freud por su parte y representa en su obra lo que aprende, pero desde una propia perspectiva, haciéndolo como algo más personal e introspectivo. Y es que justo esto es lo que es el arte surrealista: es una fantasía, un sueño y una invención, sí, pero que nace de entender tu propia realidad y conocerte a ti misma profundamente. Hasta aquí termina el episodio de hoy. Muchas gracias por escuchar, espero que te haya gustado mucho. No olvides suscribirte si me estás viendo en YouTube y contarme qué te pareció. Nos escuchamos pronto.